Cuando hablamos de IHL, lo que estábamos diciendo es que K sub m es una constante. Por eso decíamos que la H era de homogéneo. Y cuando hablábamos de IL, K sub m es una función. Solo comento eso porque algunos me decían, bueno, pero es que en este problema me está pidiendo que haga la misma ecuación que está en el libro. No, porque hace falta la palabra no homogéneo. Si se lo buscan en la edición en inglés, van a darse cuenta que lo que está preguntando es para un material no homogéneo. Entonces veamos el 25. Y si incluso da tiempo, podemos hacer el 26. Para ya cerrar el capítulo 20. Dice en la pregunta, considera el mismo cable coaxial que se estudió al final de la sección 25, excepto que la región entre los dos cilindros se encuentra llena de un material no homogéneo. Es decir, en la sección 25 del libro. Sí, no, bueno, es el mismo problema de los cilindros coaxiales. Donde tenemos uno de radio A, otro de radio B. Y la región entre ellos está rellena de un material con una K sub m que es variable. O sea, es un material no homogéneo, un material, es decir, podemos decir IL, o decir no homogéneo, la misma cosa, donde K sub m es igual a K ρ sobre A, donde K es una constante y A es el radio interior. Pero en ese mismo ejercicio, en ese mismo problema que hace referencia a la sección 25, habla de que el cilindro tiene una corriente I y menos I. Solo déjenme ver si es en toda la superficie. No, es una corriente I en toda. 2014. Déjenme ver, no. Habla de una corriente, pero dice que está distribuida uniformemente. Exterior se toma conduciendo una corriente. Ok, o sea, lo que dice es que hay una corriente I distribuida acá, en toda la superficie, en toda la sección transversal, o sea que tenemos una densidad de corriente y hay una corriente menos I, pero la otra está en la superficie de radio B y esa está en la superficie. Que esta ahí está distribuida la corriente en el volumen y esta ahí está distribuida la corriente en la superficie. Y lo que nos piden es el campo H y el campo B dentro de esta región y la contribución
de esa región, de una porción de esa región de longitud L a la autoinductancia. ¿Por qué hablar de autoinductancia? ¿Por qué razón? Porque está hablando de que es un solo circuito. Si ustedes observan, sí, se puede ver con solo circuito porque observen que las corrientes, aunque una está distribuida en toda la superficie y la otra no, las corrientes son opuestas. Entonces se puede ver como que lo que va de un lado en el infinito regresa para formar todo el circuito. Bueno, entonces es infinito el cilindro. Recordemos que aquellos cilindros, que en aquellos programas de cilindros infinitos se podía utilizar la forma integral de la ley de Ampère siempre y cuando conociéramos la dirección del campo B y la magnitud, la componente del campo B de qué variable dependía, y se podían hacer problemas usando la forma integral de Ampère si teníamos densidades de corriente o que eran constantes o que en caso J que dependieran de ρ, o si tuviéramos densidades de superficiales que fueran en dirección de Z o que fueran en dirección de φ. Eran los tres casos o las consideraciones que se había que hacer para poder utilizar la forma integral de la ley de Ampère. Pero aquí no nos está diciendo el problema, qué densidades hay, solo nos está dando el valor de K sub m, y ese K sub m, obsérvense que depende de ρ, una constante ρ sobre A. La pregunta es, ¿se puede utilizar la forma integral de la ley de Ampère? Voy a poner solamente de Ampère. Dicen que sí, pero ¿por qué? De lo que han, asumo que ya leyeron toda esa parte. Sí, es infinito. Para la parte de la autoinductancia nos piden pues de una porción L, pero en realidad para el campo H y el campo B que nos están pidiendo en todo punto es infinito. Bueno, y si aquí les pongo yo, si en vez de rollo les pongo coseno de phi, ¿se podrá usar? La corriente no depende de ρ, la densidad de corriente. Bueno, pero ¿cuánto es la densidad de corriente entonces? No, caso K minúscula M no es densidad de corriente, es la permeabilidad relativa. O sea, una cosa es decir, tengo K sub M minúscula, o le pueden llamar mu sub R, quizás lo voy a llamar así para que vean la diferencia. Mu sub R, K sub M es la misma cosa. Pero una cosa es mu sub R y otra cosa es las densidades de corriente. Para poder responder si se puede utilizar la forma integral de la ley de Ampère, tienen que ver eso. O al menos intuir o que esto va, qué sé yo, solo va a haber densidad volumétrica o hay superficial o hay de las dos, pero estas dependen de qué variables.
Y es similar a lo que se hizo en 321. Creo que sería una buena pregunta para el examen, ¿no? Bueno, para el... Pero lo mismo, la pregunta se la hicieron en 321. Es la misma historia, por cómo podíamos usarle, por qué garantizaba que al usar ley de Gauss, que se podría aplicar ley de Gauss cuando teníamos en aquel caso un K sub E que fuera una función de ρ, fue una función de R. Claro, depende de K sub M, eso creo que sí resulta evidente ahora, pero ¿por qué garantizo que el J sub M y el K mayúscula sub M sean o funciones de ρ o sean constantes o vayan en Z o vayan en phi, que son los casos donde podemos utilizar la forma integral de Euler-Ampère y que más que todo, podemos en esos casos eh, conocer la dirección del campo B, el campo H también, y saber su componente, su magnitud, de qué variable depende. La respuesta es sí. Quizás de aquí a la siguiente clase puedan analizar por qué. Pero la situación es la siguiente. Si queremos aplicar la forma integral de Ampère para el campo B, debemos recordar que es la integral de B punto de dr en la amperiana. Esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y aquí están los dos tipos de corrientes, las libres más las corrientes, digamos, de magnetización. Claro, ¿cuáles son las corrientes de magnetización? Producto de que el material se magnetiza. ¿Cuáles son las libres? Bueno, todas las que dé por sentado que hay una corriente que no es producto de la magnetización, sino es una corriente ya sea porque el circuito se está moviendo o porque existe en el circuito una diferencia de potencial que permita que la carga se mueva. Y en este caso, las corrientes libres son las que dan el problema con las I's. Habla de un valor I y un valor I, pero en dirección contraria. Esas son corrientes libres, que sabemos cuáles son, pero no sabemos, de entrada no sabemos estas. No se conoce la corriente de magnetización porque no sabemos, de entrada, espérenme, alguien preguntó por la presencia de corriente y la metría. No necesariamente, depende, en realidad depende de qué variables eh, dependa el K sub M minúscula. O voy a decir mejor mu sub R para diferenciarlo del otro K. Depende de qué variables es esto. Pero la respuesta es sí, ustedes tienen que justificar. Así como estoy seguro lo hicieron en 321. Entonces, la situación es que no conocemos K sub M, pero podríamos adelantar, de acuerdo a la respuesta que ustedes vayan a dar, justificar y decir de qué variables van a depender estas dos, en qué dirección van a ir estas dos, y en base a estas dos decir, bueno, las corrientes de magnetización van a ser tales, pero no las conocemos de entrada. Entonces, querer calcular el campo B de entrada puede ser complicado, a menos que ustedes lleguen a deducir y obtengan a qué son iguales las corrientes de magnetización. Por lo tanto, esta opción no es que no se pueda hacer, pero quizás sea más viable utilizar la expresión equivalente para el campo H. Recordemos que para el campo H, esto era simplemente la corriente encerrada
pero libre. O sea que en esta forma integral de la ley de Ampère, que aparece acá, no depende de las corrientes de magnetización, solo depende de las corrientes libres, que ya sabemos cuáles son. Entonces es más simple hacer este cálculo. O sea, obtener H primero y luego con la relación B igual a mu por H, pues obtengo H primero, luego obtengo B. Y esta relación es válida porque estamos hablando ya sea para un medio IL o para un medio IHL, que el problema lo dice desde el momento que da un K sub M o mu sub R. Entonces usemos esa expresión. Si entonces consideramos los 3H, digamos que vamos, pero porque son 3 regiones, ¿no? Una región es donde es para R menor que A. Esperen que se trago esto. Ya. Entonces, la primera región es esta. Sabemos que si este es el eje Z y tomo una amperiana acá, de radio R, entonces perdón, de radio ρ, voy a ponerle ρ, para ρ menor que A, tendríamos que el lado izquierdo de la forma integral de la ley de Ampère sería recordar que por la geometría y por todo lo que ya justifiqué, o ustedes van a justificar más bien, H pues va a depender de ρ y va en dirección de phi. Entonces el lado izquierdo me quedaría el H por la longitud de la amperiana, que es 2 pi ρ, igual, y la pregunta para ustedes es, ¿cuánto es la corriente encerrada libre? Es que tiene que haber magnetización. Tiene que haber, si recuerdan el último video, se establece, déjenme hacer un paréntesis aquí, se establece una relación, se habla de que en un medio isotrópico lineal quedaba el chi sub m por h, y de esta relación aparecía que el B era igual a el mu sub 0 por el mu sub r o K sub m, como lo quieran llamar, por h. Entonces, considerar que es un medio IL es decir que la relación que hay entre la magnetización y el campo H es lineal. Solo que la susceptibilidad, dijimos que puede ser negativa, puede ser positiva. Generalmente es muy pequeña, muy cercana en magnitud, muy cercana a 1. Pero en el video comento que en un material ferromagnético esta relación no es cierta. En un material ferromagnético eso no es cierto. Pero cuando sea cierta, se deduce a partir de ahí la relación entre el campo B y el campo H, y por esa razón vale la pena hablar de K sub M. Entonces, si está diciendo, si el problema da un K sub M o un mu sub R, está diciendo que es un material ya sea IL o IHL, depende de si esa mu sub R es constante o variable, pero está magnetizado. Solo que la relación es exclusivamente para esos casos. Si un problema aparte, que fueron los que hicimos, lo que hemos estado trabajando, que el problema daba la magnetización, arrancamos de ahí para obtener todas las densidades y ya sea utilizando la integral o por separación de variables, se llegaba a la respuesta de los campos. Pero hay magnetización. Lo que pasa es que, ¿cómo obtengo la magnetización? Bueno, con esta relación. ¿Y qué requiero? Conocer H. Pero H no lo tengo. Entonces, por esa razón, en vez de usar esta relación, porque no conozco las corrientes de magnetización, porque para ello ocupo M, en realidad ocupo conocer M, porque con M obtengo todo lo demás según lo que hemos estado trabajando.
mejor utilizo esta relación que solo dependerá de las corrientes libres. Que en este caso hay, sí, porque el problema menciona que hay una corriente I que no es producto de la magnetización, hay una corriente I menos I en el circuito. ¿Queda clara esa parte? Luis. Sí. Aunque estoy viendo la pregunta del libro y en realidad solo están pidiendo el campo H en la región entre los dos, pero vamos a hacerlo completo. Entonces, ¿cuánto es la corriente encerrada? Es decir, ¿cuánto es el flujo que hay de corriente en esta parte? Y eso ya es del capítulo 15, ¿no? ¿Cuánto sería? La corriente I, recuerden que la corriente I que está acá está distribuida en toda el área. Entonces, es el J libre, que hablo de la corriente libre, sería esa corriente I dividida en todo el área, que es pi al cuadrado, que es una constante. Entonces, si quiero ver solamente la corriente que... ¿Alguien ya respondió? Ah, ok, exacto. Tendría que multiplicar esta corriente por el área de la amperiana y esa corriente encerrada sería entonces el I sobre A, bueno, rho cuadrado A. O sea, lo que estoy diciendo es que I encerrada libre es J por el área, dado que J es constante. Entonces ya tendríamos el campo H en esa región. El campo H sería igual, se va a eliminar un rho, bueno, sería I rho sobre 2pi al cuadrado, en dirección phi. Inmediatamente tener el campo H en esa región, podemos encontrar el campo B. El campo B, ¿a qué sería igual? Bueno, la relación para un material IL es mu sub 0, K sub M o mu sub R por H. Entonces, lo único que tendría que hacer es reemplazar ese H que tenemos acá, multiplicar por mu sub 0 y multiplicar por K sub M. Ese sería el B en esa región. De forma que el B es igual a mu sub 0 por K sub M en esa región, que es K rho sobre A por H, que es y de ahí pueden simplificar un poco. Claro, el K sub M es variable, pero es decir, cuánto es el K sub M en esa región. Luego vamos a la siguiente, que sería ahora lo que realmente está pidiendo Bagnes. En este caso, H son paralelos. Sí, sí, porque depende de K sub M. Lo que pasa es que K sub M aquí sí puede ser negativo. Pero por el tipo de función, o sea, K sub M en este caso es K por rho por A. Si consideramos que K es una constante que en el libro no menciona cuánto es, pero si K, la constante esta, fuera positiva, entonces K sub M sería positiva, por lo tanto B y H serían paralelos. Si K es positiva. Pero como solo dice que es constante, tendría que especificarlo, ¿no? Porque lo demás sí es positivo. Rho es positivo y A también, pero K no lo sabemos. Pero si consideramos que es positivo, sí van a ser paralelos
B y H. Vamos a la siguiente región. En este caso sería, la región ρ entre A y B. Entonces puedo tomar una amperiana que va a abarcar todo esto, que está, digamos, un radio ρ que está entre A y B. Y ahí, pues como esta amperiana, la corriente que encierra sería toda el I, entonces rápidamente deducimos que al aplicar la ley de Ampère, H por 2 pi ρ sería igual a I, porque todo lo que encierra esa amperiana es toda la corriente I que está distribuida en todo el área. Obtengo entonces H, que sería simplemente como vector I sobre 2 pi ρ, en fin. De igual forma puedo encontrar B multiplicando perdón, aquí hay un error porque el K sub M solo está en la región entre A y B. Entonces, hay que corregir algo acá. Sí, exacto, en ρ menor que hay en material. Entonces, si no hay material, quiere decir que K sub M sería 1. Si no hay material magnético, entonces esto no iría. ¿Por qué? Porque es que solamente entre A y B, y vuelvo al dibujo inicial, es el material magnético solo está ahí, solo está entre A y B. No hay material magnético ni en ρ menor que A, ni en ρ mayor que B. Entonces sería, K sub M sería 1. Ojo con eso. Entonces aquí sería solamente multiplicar la corriente. El campo H. O sea que yo puedo decir que si ven el K sub M por regiones, es 1 para el ρ menor que A. Es la función que ahí aparece para ρ entre A y B y vuelve a ser 1 para ρ mayor que B. Entonces aquí sí utilizo esa función porque el K sub M ya es el que está definido en esa región. Entonces aquí sí reemplazo por la función que es K por ρ sobre A por H, que sería I sobre 2 pi ρ en dirección phi. Bueno, aquí se va a eliminar el ρ. Y lo que nos queda es mu sub 0 por K I sobre 2 pi A en dirección phi. Y finalmente, si hacemos la región ρ mayor que B y aplico la forma integral de ley de Ampère, pues como estamos ya fuera de los dos cilindros coaxiales, la corriente encerrada sería 0. Porque recordemos que hay una corriente I distribuida en todo el área y en la superficie hay una corriente I. Pero al tomar la amperiana que abarque todo esto, lo que encierra sería I menos I, entonces sería 0. De forma que el campo H ahí sería 0 y de igual forma el campo B. Pero aquí, si lo querían dejar detallado, sería decir, bueno, esto es el mu sub 0 por el K sub M de esa región, por el H, pero este K sub M sería 1, porque estamos ya afuera, y este H sería 0, por lo tanto todo sería 0. Entonces ya encontramos el campo H y el campo B en cada punto del espacio, aunque
Espérame, en Ro menor que A no hay. Sí, pues se puede tomar. eh, Debemos recordar lo que hacíamos, las leyes que usábamos antes, ¿no? Es decir, en todos los problemas que teníamos circuitos, eh, se consideraba que lo que rodeaba todos los circuitos era vacío. Ahí tiene que haber material, ahí hay un conductor, porque hay moviéndose, hay carga moviéndose, pero no es un material magnético. Entonces, en las relaciones, en las regiones donde tengamos vacío o donde tengamos conductores, el valor que se usa para el mu es el mismo que se ha manejado desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19, que era simplemente colocar mu sub 0. Pero si ya, o sea, que la permeabilidad era la del vacío, pero si ya hay un material magnético, como es aquí, se rellenó la región con un material y especifica que es un material IL, entonces solo teníamos que agregar la función o el valor constante que tenga K sub m. Pero en Rho menor que A hay materiales. Si la corriente está distribuida ahí es porque eh, podríamos considerar que es un conductor si existiera alguna diferencia potencial que produzca esa corriente. ¿Más dudas? Y finalmente, la pregunta que hace aquí es calcular la contribución L2 de una longitud L de esta región a la autoinductancia. Entonces, la constante K del problema o la permeabilidad relativa. Ismael. No me quedan lo mismo, o sea, K sub m se refiere, o K de la definición de K. Es que K sub m, o sea, el problema dice que K sub m, el problema dice que K sub m es una constante K, Rho sobre A. Entonces se refiere a la permeabilidad o a este valor. Si se refiere a este valor, no lo dice. Puede ser negativa, sí, pero esta de acá no dice cuánto es. No es que usamos el mismo, es decir, pensémoslo así. La relación general es esta. Mu es mu sub 0 por mu sub r o k sub m. Entonces, si estamos considerando que es un conductor, que es el vacío, entonces este valor de esa región va a ser 1. Si estamos diciendo que en esa región se produce o se tiene un material magnético, entonces tendrán que cambiar el K sub m por el dato que den. O pensémoslo así, en las regiones donde no tengamos material magnético, son las mismas ecuaciones que se han trabajado el capítulo 14 del 13 al 19. Entonces, en todas llevaban mu sub 0. Todas llevan mu sub 0. En realidad, porque decíamos que el mu era justamente mu sub 0. Pero si ya menciona que en cierta región tenemos material magnético, el problema lo va a decir, entonces tendríamos que cambiar K sub m, sea un dato, qué sé yo, que sea un 3, un 5 o una función como en este caso. O sea que lo pueden ver de la siguiente forma. Si hay una región donde va un material magnético, entonces el mu sub 0 lo van a multiplicar por el mu sub r.
Caso contrario, si están en el vacío, si están dentro de un conductor, entonces solo ponemos sub 0. ¿Queda clara esa parte? Sí, ok. Perdón, que me aviso acá. Bueno, contribución para la autoinductancia. La autoinductancia se puede hacer exactamente igual que antes, es decir, podemos utilizar la idea de flujo magnético es igual a la integral de B por dA, pero vean que solo está pidiendo, en este caso, para una porción L, solo está pidiendo la contribución de la autoinductancia en esa región. Claro, porque hay campo B en esta región, hay campo B acá, pero en realidad tiene sentido puesto que la región entre los dos circuitos es justamente esa. Entonces puedo medir el flujo ahí, integrando en la región entre los dos circuitos, que es esta, y creo que ya hayamos hecho problemas así. Entonces tendríamos que el flujo magnético sería la integral doble, una iría de 0 a L, otra iría en ρ, iría de A hasta B, del B en esa región, punto de dA. Pero el B en esa región, el que acabamos de calcular, o el segundo que nos quedó, que era este. Mu sub 0 KI 2 pi A. Me faltó algo más. No. Y el diferencial de área iba en dirección de phi. Y ese diferencial de área, recuerden que era un d de ρ de dz. De forma que tengo el flujo magnético. Esto es igual a integro z sería L por mu sub 0 K sobre 2 pi A. Integro. Se trabó esto. Ah, se cerró. Déjenme abrirlo otra vez. Espero que no se haya borrado todo eso. Ah, no, qué bien. Entonces sería 2 pi A por integro ρ solo sería B menos A por la corriente I. De forma que si solo agrupo, quito la corriente de ahí, tendríamos que esto es la autoinductancia. También se podría utilizar la aproximación con el campo B, solo que recuerden que en ese caso, si quieren utilizar la idea de energía, que fue una de las cosas que mandé, o la explicación teórica que mandé en la teoría del video que les comenté al principio, que está ahí en el aula virtual ya, era que debían considerar para el caso de la energía los factores o la contribución únicamente de la energía producto de densidades de corriente libre o corrientes libres, de forma que esa energía se debe definir como el J libre punto A diferencial de volumen, o la expresión que no siempre es válida, pero que queda así. Pero en este caso saben que esto es una aproximación y creo que ya deberán recordar cuándo esa expresión era cierta, etcétera.
Pero también la pueden utilizar. Como una aproximación, evidentemente. Entonces, esa es la dinámica en estos ejercicios, similar a lo que ocurría en 321. Que en 321, cuando daban un material IHL, se hacía todo el cálculo para el campo D, luego con el campo D se encontraba el campo E. Aquí la misma historia, encontramos todo H primero porque la información que podamos tener de las corrientes libres es más fácil de obtener, porque repito, lo da como un dato o no, y después encontrar el campo B. También se podrá hacer comparaciones, así como se hizo en el caso de 321, que qué sucede con la autoinductancia o inductancia mutua si agregamos material. Recordemos que en el caso de la capacitancia, si agregábamos un dieléctrico, la capacitancia y era dieléctrico IHL, la capacitancia aumentaba. Ahora aquí, si no fuera un material donde K sub m es variable, si fuera, por ejemplo, K sub m constante, ¿qué sucede con la inductancia mutua o autoinductancia? ¿Será que va a aumentar o será que va a disminuir? Eso lo pueden responder haciendo el análisis similar al que usaron entre 21. Bueno, preguntas hasta ahí. Bueno, siempre se conectan como 20, todos los 20 y algo, 20, pero solo preguntan los mismos 4 o 5.